En el módulo anterior comenzamos a tener ciertos requerimientos en los cuales es necesario comparar indicadores de finanzas con respecto a los de expectativas, y es por ello que en este momento veremos una forma de relacionarlos, siendo que ambos no pueden ser relacionados directamente. Una buena práctica en cualquier proyecto de Power BI, y es algo muy común, es crear una tabla que se llama tablas calendario o tablas de fecha, en donde por medio de esta tabla, suponiendo que las tenemos por aquí, ponemos una tabla aquí que contiene una columna de fecha, la cual se relacione con expectativas y finanzas, entre otras tablas que fuéramos añadiendo. Y de esta forma, al tenerlo, cuando nos vayamos al informe, va a ser por medio de esa tabla de fecha por la cual vamos a poder relacionar todos los indicadores, y también va a funcionar el slicer y muchas otras cosas que vamos a poder ir logrando. Es por ello que desde recursos, si lo recuerdan, les compartí dos archivos que tenemos que almacenar en una carpeta que se llame calendarios. Y aquí está calendario 2019 y calendario 2020. Este es un ejemplo muy sencillo de comprenderlo, pero la realidad es que estas tablas calendario las podemos realizar por medio de DAX, por medio del Query Editor, podemos importarlas desde alguna base de datos y demás, pero para hacerlo un tanto más práctico, vamos a ver este ejemplo y más adelante en los próximos módulos vamos a ver cómo hacerlo de distintas formas en los distintos proyectos que ya se vienen. Entonces lo que haré yo es irme aquí de nuevo a Power BI Desktop y desde obtener datos, aquí vamos a irnos a la opción de más. Y ahora quiero que veamos un uso donde utilicemos una carpeta, nos conectamos. Iremos a buscar la carpeta en donde se encuentran esos archivos con el calendario. Entonces examinamos. En mi caso yo los tengo aquí en proyecto 4, calendarios, acepto. Y aquí está la ruta, entonces acepto igualmente. Aquí estamos viendo que la carpeta encuentra dos archivos. Vamos a irnos aquí a la opción de combinar. Damos la opción de combinar y cargar. Y ahora esta opción dice aquí, archivo ejemplo, primer archivo, el que seleccione, vamos a poner aquí la hoja 1. La hoja 1 y la otra hoja, de hecho, tienen la misma estructura, entonces ambas tienen una hoja que se llama hoja 1, la cual una de ellas contiene las fechas del 2019 y la otra contiene la fecha de 2020. Entonces lo que hace Power BI es que reconoce que ambos archivos tienen una hoja que se llama hoja 1 y es así como es que las puede combinar. Entonces damos a aceptar. Y aquí en un momento vamos a ver que ya se va a cargar esta tabla. Y bueno, aquí lo tenemos. Voy a minimizar esta de finanzas y estas expectativas. Aquí tenemos calendarios. Si nos vamos a la tabla por acá y vemos calendarios, aquí vemos que dice calendario 2019. Este es el archivo del 2019. Tiene todas las fechas del 2019. Y más abajo van a aparecer las de 2020. Aquí están, que son las del otro archivo. Ahora, esta tabla nos iremos aquí a transformar datos para hacer unos ajustes. Pero como les comento, esto es muy común en cualquier proyecto de Power BI, el contar con una tabla de calendario que cuente con fechas únicas, hablando de que cuente con todas las fechas de un año o de varios años. Y aquí vemos que se nos generaron ciertos pasos, pero no se preocupen, simplemente los minimizamos aquí. Buscamos la tabla de calendario y de aquí no tenemos que guardar esta columna, entonces la pudiéramos incluso eliminar. Aquí la quitamos. Y ahora esta de fecha aquí tiene que reconocerse como fecha. Y de esta fecha, de esta columna, lo interesante es que desde el Query Editor podemos agregar columnas para describir mejor cada una de las fechas de una forma muy personalizada. Entonces podemos irnos aquí a la opción de agregar columna y aquí en esta de fecha, cuando seleccionamos esta columna, podemos exportar el año en una nueva columna como ejemplo. Igual si me voy a fecha otra vez, selecciono aquí y podemos irnos a la opción de mes y podemos exportarlo, este de mes, otra vez en fecha, podemos irnos aquí a fecha y podemos exportarlo de otra forma, tal vez nombre del mes, aquí ya aparece completo. Igual desde el Query Editor podemos aquí hacer ciertas personalizaciones, tal vez de aquí queremos ver el mes un poco más corto, tal vez las primeras 3 letras, entonces desde aquí lo selecciono y desde agregar columna, desde esta opción nos vamos a extraer primeros caracteres y le ponemos que nos
exporte 3 caracteres o 3 letras en este caso, y ahí nos los pone. Y otra opción también sería, que puede ser interesante en muchos casos para resumir información, sería tal vez de aquí de la fecha de esta columna, desde la opción de agregar columnas le ponemos extraer, y aquí podemos extraer un texto después de cierto delimitador. Entonces si le ponemos que como delimitador el primero, que sería esta diagonal, nos exporta todo lo demás, lo cual sería el mes y el año, podemos hacerlo. Si ponemos aquí diagonal, aceptamos, y eso nos exporta todo lo que esté después de la primera diagonal o del primer delimitador. Y aquí ya podemos verlo aquí como mes y años. En dado caso de que queramos representar fechas de esta forma, con este formato, lo podemos hacer así. Y bueno, aquí lo que quedaría es cambiar nombres de estas columnas. Pudiéramos seguir agregando más desde esta opción de fecha, porque nos da la habilidad de exportar, ya sea por trimestre, por semanas del año, semana del mes, día de la semana, día del año. Podemos hacer cosas muy interesantes con estas opciones y más desde el Query Editor, hablando de fechas fiscales y demás, que son cosas que iremos viendo más adelante en los próximos proyectos y te irá brindando más ideas. Pero bueno, hasta este punto creo que con esto será suficiente, y aquí lo que haré yo es cambiar de nombre. Ese se llamaría mes, año. Este por acá le puedo llamar mes. Bueno, aquí ya aparece una columna que se llama mes, que viene siendo esta del número, entonces le voy a poner aquí mes número tal vez, y esta le voy a llamar mes, o como gusten llamarle aquí, nombre del mes, que sería el mes completo, el año, la fecha. Bueno, todo lo veo en orden, y desde aquí nos vamos a inicio, cerramos y aplicando cambios, simplemente verificando aquí como tal que este sea fecha, este sea numérico porque es año, el mes número es numérico porque son los números del mes, y todos los demás son texto. Hablando del nombre del mes, el mes, y este mes año también es texto. Entonces cerramos y aplicamos cambios. Esperamos un momento para que se vean las columnas reflejadas, y aquí las tenemos. ¿Y qué podemos ir haciendo con esto? Primeramente nos vamos a relaciones, y ahora sí, esta tabla calendario nos va a ayudar a relacionar esta fecha con expectativas, aquí desde la fecha también, y esta otra fecha con finanzas. Y ahora esta fecha es la que tendríamos que considerar en todo nuestro reporte. Por lo tanto, estas fechas las pudiéramos ocultar, ya sea si damos clic derecho y la ocultamos, o bien podemos simplemente presionar el icono aquí de invisibilidad y ya, no nos va a aparecer. Y si nos vamos al informe, estos se van a ver un poco extraño porque ya no cuenta con esa opción de fecha. Entonces simplemente lo que puedo hacer aquí es poner la fecha, que en realidad es la de la tabla calendario. Voy a ponerlo aquí. Bueno, este viene siendo el año. Aquí podemos poner incluso únicamente el número del año. Así. 2019 o 2020. Y vemos que ya está cambiando en ambos incluso. Este por acá, por ejemplo, de fecha. Si lo recordamos, estas son las finanzas. Podemos poner la fecha de finanzas aquí. Así lo tenemos. Podemos ocultar el trimestre y el día. Y lo expandimos. Y aquí vemos la fecha 2019 o 2020 o ambas. ¿Y qué podemos hacer en esta hora? Ya podemos incluso poner las otras categorías de expectativas. Aquí sería el presupuesto y la meta, que la podemos poner después de los ingresos, porque la realidad es que aquí los ingresos se van a comparar con las metas y los gastos con el presupuesto de gastos. Y bueno, esto ya vemos que está funcionando correctamente. Cambiemos aquí los años y vemos que funcionan. Esto lo voy a poner por acá. Este lo voy a eliminar. Y aquí también pudiéramos hacer algo. Por ejemplo, aquí voy a remover esto de tipo y esto de total finanzas. Y ya cuando ponemos aquí en valores, pudiéramos poner ingresos que se compare con la meta. Solo que aquí nos sigue provocando el error porque tenemos la fecha de finanzas, el anterior. Tenemos que poner la fecha desde aquí, desde el eje. Y bueno, aquí pudiéramos poner que no salga la jerarquía, sino que nos considere únicamente la fecha.
Y aquí podemos ver como tal los ingresos para el año 2020, cómo es que este es el presupuesto, que son 21,000 mes a mes, y vemos que en ciertos meses sí lo superó, y en 2019 se tenía esta meta de ingresos, perdón, y aquí vemos cómo se comportó los ingresos con respecto a la meta. Y bueno, esto mismo aplicaría para los gastos y el presupuesto. Si copiamos y pegamos aquí, un ejemplo, y quitamos ingresos y meta, y en lugar de eso ponemos gastos y presupuesto, aquí ya se puede notar también cuándo es que en cierto mes los gastos superan el presupuesto esperado y cuándo están por debajo. De todo esto iremos analizándolo mucho mejor en los próximos módulos, pero quiero que vayas viendo la idea general. Y como tal, todo esto también le iremos dando un mejor acomodo, pero si todo esto te está funcionando bien en este momento, te felicito por el avance actual. Hay algunas cosas más que seguiremos viendo, pero yo creo que el haber realizado todo esto son cosas un poco complejas que como tal no cualquiera comprende al instante, y si como tal todavía tienes dudas, no te preocupes porque seguiremos comprendiendo mucho más este reporte y muchas otras funcionalidades más en los próximos módulos.